Marta, es un gusto que nos acompañe hoy en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, este programa que es coproducido por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y Canal 44. El día de hoy, bueno, el tema será el periodismo, una profesión mortal. Se habla mucho acerca de la estrecha relación que existe entre el periodismo y la democracia. Se alaba el importante papel que tiene en la circulación de información veraz, la libertad de expresión y la existencia de un periodismo libre e independiente dentro de las sociedades actuales. Sin embargo, en todo el mundo cada vez parece más complicado asegurar las condiciones para que los reporteros y periodistas puedan realizar su trabajo, sin ver amenazada su integridad y su vida, particularmente en América Latina, en donde han incrementado los ataques hacia el gremio y donde abundan los gobernantes autoritarios que no admiten crítica o cuestionamiento a su gestión. En esta emisión hablaremos entonces acerca de cómo es que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, casi tanto como uno en situación de guerra, y cuáles son los estados más riesgosos para practicarlo. Para ello nos acompañan el día de hoy dos investigadoras de nuestro centro universitario, a quien agradezco mucho que nos hayan privilegiado con su compañía. En primer lugar les presento a la doctora Celia del Palacio Montiel. Ella es además actualmente coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, un observatorio de reciente creación sobre el cual también nos estará compartiendo la doctora el trabajo que van a hacer, y bueno, que además recién incorporada ahora aparece a nuestro centro universitario, lo cual es una alegría para todo el centro. Gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. También nos acompaña la doctora Frida Rodelo Amezcua. Bueno, ya la conocen, es investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en nuestro centro universitario, y bueno, como siempre es un placer recibirla en este foro. Gracias, doctora. Muchas gracias por invitarme. Pues para comenzar me gustaría que nos ayudaran a comprender a todo el público, a la audiencia que nos acompaña, sobre el panorama general de esta situación. ¿Por qué se vuelve peligroso registrar ciertos sucesos, discutir ciertos asuntos? ¿Cuáles son los riesgos para el que tiene el valor de hacerlo? ¿Y qué significa hacer periodismo actualmente? Doctora Celia, ¿qué nos puede compartir? Bueno, pues hay que entender que esta no es una situación reciente, que viene de mucho tiempo atrás, en efecto, y que, bueno, en este momento México está catalogado, pues, como dicen que el país más peligroso, ¿no? Con más muertes de periodistas, o por lo menos entre los 5 países más peligrosos, como dicen algunos otros organismos internacionales. Es un hecho que, en efecto, pues los periodistas en México sufren de peligros bastante grandes para ejercer su profesión, particularmente en ciertos lugares de México. No es igual en todas partes, y yo sí quiero recalcar esto también, que un periodista no es igual a otro periodista, y que no podemos como generalizar las causas en todos los lugares. También vemos pues que en el mundo en general, en este momento, como ya lo ha señalado, la situación para la libertad de expresión no es muy agradable ni muy abierta, digamos, ¿no? Hay muchos regímenes que en este momento están como endureciendo las leyes, las reglas, los castigos contra los periodistas, y en particular en América Latina, en diversos lugares, que pues estamos viendo que los periodistas están siendo espiados, están siendo exiliados, están siendo pues castigados de diferentes maneras por expresarse, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a esto? No sé si quieras que de una vez empecemos con este asunto. Sí. Como digo, no es un asunto nuevo, pero durante muchos años no veíamos este tipo de violencia homicida contra los periodistas. Los periodistas en general pues se plegaban a los deseos de los poderosos, y de algún modo esta cultura ha permeado hasta nuestros días, donde los poderosos siguen queriendo que los periodistas estén a su servicio. No entienden como que la labor del periodista es otra, ¿no? Y entonces, bueno, en los regímenes autoritarios, con el PRI, digamos, los 80 años de gobierno del PRI, pues hubo muchísimo menos ataques homicidas a periodistas. Por ahí hay varios autores que han hecho recuentos de cuántos periodistas fueron asesinados, etcétera. Tampoco es que no haya habido ninguno, porque sí los hubo, pero no con esta frecuencia y con esta, digamos, letalidad tan espantosa que estamos viendo en estos últimos años, a partir
por lo menos del año 2000, que se empezaron a hacer los recuentos ya más sistemáticos, no nada más de asesinatos, sino de todo tipo de agresiones, la transición a la democracia. Esto dio como otro papel al periodismo también, se abrió el periodismo a nuevas prácticas, se vio qué se estaba haciendo en otros países y como que también, digamos, se modernizaron las prácticas periodísticas, los modelos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues ya desde el 2006, pues ya casi es un lugar común decir que a partir de la guerra contra el narco que fue declarada por el presidente Calderón, pues ahí también, digamos, que los periodistas se vieron en medio de un campo de batalla que no entendían, no comprendían, y bueno, la doctora Frida sabe muy bien de esto en ciertos lugares de México, ¿no? Que se vieron metidos en medio, digamos, y que no entendían como las lógicas de este nuevo actor muy sanguinario que pues estaba dispuesto a cualquier cosa por acallar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora vemos que los periodistas siguen, digamos, inmersos como en medio de estos conflictos entre la política y el narco, los actores criminales, la narcopolítica, porque además no podemos tampoco diferenciar mucho, hay muchos lazos que están, digamos, como que no podemos diferenciar, pues, donde los actores empiezan unos y terminan los otros, y los periodistas de pronto están como inmersos en esa imbricación de actores, ¿no? Criminales, políticos, etcétera, donde no se entiende, pues, qué es lo que pueden hacer, hasta dónde pueden llegar, cuál es su función ahí, y pues cuáles serían los temas más peligrosos o no, pues según las regiones, ¿no? También tenemos el otro factor que son los autoritarismos subnacionales. En ciertos lugares, a partir de ciertos momentos, fue mucho más peligroso ejercer el periodismo. Y bueno, vemos, por ejemplo, en Veracruz, que eso es lo que yo me he dedicado a estudiar desde hace algún tiempo, con gobernadores como Javier Duarte, que esa figura en particular, pues él era el virrey, digamos, ¿no? Él ejercía todos los recursos, y así ciertos gobernadores también, como viéndose sueltos, ¿no? Después de tantos años de estar como constreñidos al poder central del presidente, pues de pronto se vieron como muy libres para ejercer sus presupuestos, para volver a tener sus ganancias de votos, etcétera, etcétera. Y pues los periodistas ahí eran actores bastante incómodos que había que comprar o que había que eliminar. Y pues eso pasó en Veracruz, ¿no? En lugares con este tipo de gobernantes mucho más autoritarios que en otros, pues se dieron este tipo de muertes, algunas muy terribles, pues donde no podemos identificar bien la diferencia entre los actores. Entonces, en esos lugares, pues bueno, ¿qué temas se podían tocar, qué temas no se podían tocar? Y hasta el momento parece que los temas más peligrosos pues son el narco y la política, los posibles nexos entre los dos, pero potencialmente, digamos, cualquier tema es peligroso y podría ser causal de un asesinato, simplemente porque hay una impunidad total, ¿no? Entonces, ¿por qué se mata a los periodistas? Porque se puede y no va a pasar nada, ¿no? Claro. Y sabemos que no va a pasar nada. Claro. Sí, es un terreno fangoso, sin duda, en el que desarrollan los periodistas su profesión. Y hablaba, bueno, la doctora Celia hace referencia como este periodo del PRI, donde a lo mejor no se mataban tanto, pero me gustaría a lo mejor que se matizara, no era un paraíso para los periodistas del PRI, había otras formas, ¿no?, de constreñir, cooptación. No es que estemos hablando de una libertad de expresión. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con la opinión de la doctora Frida Rodelo. Quédense con nosotros. Les recordamos que estamos hoy con la mitad de la cara cubierta, cuidándonos con esta ola de COVID. Esperemos que ustedes en casa estén igual a buen resguardo. Regresamos.
El periodismo, una profesión mortal. Es el día de hoy el tema que estamos abordando en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En este caso, el de la violencia que se ejerce contra esta profesión. Bueno, la doctora Frida Rodelio estaba por darnos su opinión acerca de este panorama en el que la situación para los periodistas ha ido en picada. El tipo de violencia, el tipo de acosos que reciben en la realización de su labor ha ido empeorando. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ya hablaba en el bloque anterior la doctora Celia del Palacio acerca sobre todo de esta violencia máxima que es el asesinato, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de acosos, qué otro tipo de hostigamientos encuentran los periodistas en la hora de realizar su trabajo? Bueno, mira, es muy interesante. Hace un momento dabas pie como para pensar en que antes de estos episodios de violencia que vemos en algunos estados, que afortunadamente no hemos tenido de manera reciente en el estado de Jalisco, tienen atrás toda una serie de antecedentes, ¿no? Toda una historia que es muy interesante, cómo se desarrolla en México el periodismo, ¿no? En su relación con los poderes, ¿no? Y bueno, primero que nada, creo que sería importante de nueva cuenta reflexionar, bueno, ¿qué es el periodismo? Pues es una actividad que si cumple su función social, pues es una actividad que fácilmente va a incomodar, va a perjudicar intereses de personas con poder. Porque las personas con poder y los grupos con poder tienden a desear controlar la información acerca de ellos, ¿no? A moldear la información, a que haya información que favorece a sus intereses, ¿no? Entonces, eso incomoda. Pero lo que cambia con el contexto es qué es lo que hacen, cuáles son las estrategias de estos grupos y de estas personas, ¿no? Que pueden ser agresivas, que pueden ser violentas o que pueden ser de otro tipo. A lo mejor, en vez de ser violentos, en otros contextos pueden cooptar, ¿no? O pueden cooptar, sí, claro. La cooptación incluye el buscar una relación de beneficio mutuo, ¿no? Entonces, la historia del periodismo en México tiene todo de eso, y lo que observamos, yo creo, o mi forma de verlo es que para explicar cómo llegamos a esta situación que tú y la doctora Celia han descrito en el bloque pasado, pues es que México pasa por un proceso de liberalización y de democratización. México, y también que se ha vivido en otras partes del mundo. De hecho, pudiéramos hablar a nivel mundial de una ola de democratización, de una ola de desarrollo de las sociedades civiles, ¿no? En sus diferentes contextos, y también de un proceso en el cual se espera más del periodismo. Y ahora, lo malo con eso es que al mismo tiempo no se desarrollan de la misma manera los estados. Entonces, esto quiere decir que a lo mejor se desarrolló la sociedad civil en México, ¿sí? Y se desarrollan los periodismos, y ya no es el periodismo en México en los 80s y 90s el mismo que había antes en los 60s y en los 50s, ¿sí? Pero al mismo tiempo no se desarrolla el Estado en su facultad de proteger a periodistas, de ser garante, ¿no? De derechos, ¿no? Entonces, algunas personas le denominan, dicen de México, es que es un estado frágil. En todo caso, es un estado que en muchas partes del territorio no es capaz de hacer que se respete la ley, no es capaz de impedir que haya impunidad para los casos en los que se agrede de manera violenta a periodistas, y por supuesto esto se combina con otras formas de limitación o de obstaculización del ejercicio periodístico, ¿no? Que es algo que hemos experimentado
durante todo el siglo XX, lo que va del XXI, y que se añade a los otros problemas que tú estás mencionando, y a esto hay que sumarle la cuestión económica, ¿no? Que también es muy importante hoy en día, la cuestión económica de los medios de comunicación, cómo han habido cambios mundiales que han causado pues una crisis, una crisis, ¿no? O al menos una serie obligada de cambios en la manera en la que las organizaciones de medios tienen que operar para adaptarse a las innovaciones tecnológicas y a inestabilidades económicas. Uh-huh. Claro, pues parece una mayor exigencia de democratización por parte de la sociedad civil, como menciona, aunque esta democratización de repente, o estos deseos de democratización, parece que no llegan a las áreas del gobierno, ¿no? Que son los que tendrían que evidenciar que estamos frente a una democracia. Vemos así entonces que, como han mencionado, que la confrontación entre gobierno y prensa parece que es endémica en todas partes del mundo. Y bueno, no olvidemos la relación que tenían Donald Trump en Estados Unidos con la prensa, o en Brasil actualmente Jair Bolsonaro. Y bueno, aquí en México, por su parte, destacan, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro, ¿no? Quienes con frecuencia se han mostrado intolerantes, insensibles y cerrados para descalificar, estigmatizar y criminalizar la labor informativa que realizan los medios de comunicación y etiquetarlos como adversarios si les dan cobertura negativa, como mencionaban, ¿no? Este interés de que digan lo que ellos quieren para su beneficio, ser una plataforma de campaña o establecer negocios, en fin. Me gustaría recordar algunos de los comentarios que han emitido en contra de la prensa. Por ejemplo, Alfaro ha dicho respecto a los medios: me atacan, me critican, me denigran, me ofenden, hacen señalamientos sobre mi trabajo, mienten. Por eso no les doy entrevistas ni les pienso dar gusto, no me molesten, ¿no? López Obrador, por su parte, se ha referido a ellos como AMPA, propaganda, chayoteros, prensa fifí, fantoches, sabelotodos, hipócritas, en fin. Los insultos que han prodigado a la prensa no han sido pocos. Y particularmente defendiéndose patas arriba contra diversos señalamientos que han hecho en relación a corrupción o a malos aspectos de su administración. ¿Cómo, en un contexto de inseguridad que hemos estado señalando, de estas agresiones y asesinatos hacia los periodistas que van en aumento, doctora Celia, cómo afectan estas descalificaciones, el clima de intolerancia y la falta de respeto al trabajo periodístico por parte de las autoridades? Pues afecta bastante, yo pienso. En efecto, en este momento los periodistas están sufriendo una enorme cantidad de desacreditaciones a través de redes sociales, etcétera. Los gobernantes no se acostumbran, una vez más, a ver a los periodistas como este poder que puede criticarlos o que puede estar vigilando sus acciones, etcétera, etcétera, sino que están esperando a una prensa sumisa como siempre había sido en los regímenes anteriores, ¿no? Esto de comprar o someter de alguna manera a los medios. Entonces, bueno, pues estas descalificaciones que sí son cada vez más frecuentes, e incluso campañas orquestadas, ¿no? A través de redes sociales, campañas de descrédito, a veces que es casi increíble de creer la cantidad de lodo que se lanza contra los periodistas en estas campañas, pues además sin decir claramente quién está detrás, ¿no? Esto es lo que están causando todas estas descalificaciones por parte de los poderosos, desde el primer nivel, que sería el presidente de la República, hasta los gobernadores de los estados, en este caso Enrique Alfaro, y después pues hasta los presidentes municipales, que se sienten ellos en capacidad y con pues toda la autorización, digamos, de estar desacreditando a los periodistas que los ataquen. Y bueno, pues todo esto trae
consigo pues toda esta campaña de posible descrédito en redes y demás, y otro tipo de ataques que pues pasan ya a las agresiones físicas o a las agresiones, por ejemplo, estas demandas judiciales, la judicialización del acoso. Del acoso, ¿no? Sí. Que es simplemente para hacer perder el tiempo a los periodistas que se estén defendiendo, etcétera, etcétera, y que esto va creciendo muchísimo. Antes del 2015 no se veía casi este tipo de acciones contra los periodistas, y ahora pues lo vemos cada vez más frecuentemente. La voy a detener ahí, doctora, porque sí me gustaría ahondar más en el siguiente bloque acerca de este acoso judicial, que creo que es una parte muy importante y como muy reciente, ¿no?, que ha tomado forma en esta evolución hacia la violencia que vemos hacia los periodistas. Quédense con nosotros, esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, el día de hoy hablando del riesgo de ser periodista. Regresamos. Estamos de regreso, nos acompaña la doctora Celia del Palacio Montiel y la doctora Frida Rodelo, ambas investigadoras de nuestro Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, en el bloque anterior la doctora Celia del Palacio iba a comenzar a comentarnos sobre este nuevo tipo de acoso. Justamente Flip y Artículo 19 México sacaron un estudio, un informe sobre las leyes del silencio, acoso judicial a la libertad de expresión en México y Colombia, donde establecen que el acoso judicial que se ejerce contra periodistas y defensores de derechos humanos ha tenido un incremento en los últimos años. ¿En qué consistiría este tipo de acoso en particular, el acoso judicial, doctora Celia? Bueno, se ha utilizado por parte de los poderosos para supuestamente, demandar por algo que los periodistas han dicho sobre ellos, pero la mayor parte de los casos pues no han surtido efecto estas demandas, puesto que lo que los periodistas han dicho tienen las pruebas, tienen las fuentes y han podido ganar muchos de estos casos. Sin embargo, pues han perdido muchísimo tiempo, han perdido dinero, incluso pues tratando de pagar abogados, etcétera, etcétera. Esto era mucho más común en otros países hasta hace poco, como Perú, donde cada rato se hacía esto, incluso se ponían las demandas en lugares muy lejanos de donde estaban los periodistas para obligarlos a ir a aquellos lugares y pues perder su vida ahí, ¿no? Entonces, vaya, esto es una manera como muy artera, ¿no? De atacar y de desgastar a la prensa con este tipo de movimientos que aparentemente pues tienen derecho pues, ¿no?, a defenderse y a decir, bueno, el periodista me ataca en mi bla, 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 pero bueno, estos casos no se han ganado, ¿no? Y lo que ha causado es que los periodistas cada vez se autocensuren por temor a estas demandas, por más que tengan las pruebas o las fuentes o puedan realmente sostener sus dichos, pues mejor se callan, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos traen todo este tipo de ataques? Pues el silencio, ¿no?, un creciente silencio, la desinformación por parte de la sociedad, que bueno, ya lo dices, ¿no?, la importancia de la prensa para la democracia, etcétera. Y pues, ¿qué tenemos? A lectores o a personas, a ciudadanos que no están enterados de las diferentes posibilidades de información, ¿no? No tienen la información para hacer sus propios juicios y opinar o votar o ejercer su ciudadanía de una manera más informada. Justamente, bueno, hace poco no hubo este comentario de Alfaro en el que dijo a un periodista que iba a demandarlo por daño moral, ¿no?, a su persona. Entonces vemos que es un recurso que sin duda están utilizando actualmente los gobernantes en México. Y aunado a esto, bueno, me llamaba la atención
justo el papel que han tenido las redes sociales para que los gobernadores, los presidentes, las autoridades posicionen su papel y no depender del mensaje que emiten los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí pueden ellos deformar, afirmar lo que ellos quieran y establecer como su verdad. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora Frida, sobre este fenómeno? Bueno, desde mi perspectiva es algo novedoso, es un fenómeno muy interesante que se da. Yo ahorita mencionaba cómo a lo largo de la historia hemos tenido cierto tipo de relaciones, ¿no?, entre los grupos con poder y el periodismo, ¿no? Y ahorita, bueno, en concreto estamos hablando de los gobiernos. Y en Jalisco habíamos visto siempre, o sea, no es algo nuevo, habíamos visto siempre como, por supuesto, esta intención, este deseo de lograr controlar la información, ¿no? Pero tal vez a través de otros métodos, ¿no? No necesariamente por métodos violentos, pero sí habíamos visto que se daban cuestiones como de hostigamiento, ¿no?, de presiones, sí, presiones contra periodistas específicas y a medios específicos para que cambien a una periodista de lugar, ¿sí? Y también, por supuesto, relaciones especiales, ¿no?, entre medios y gobiernos. O sea, no siempre los medios son víctimas. También puede ser que los medios de comunicación busquen una relación de beneficio mutuo, busquen beneficiarse, ¿no?, de su relación con los gobiernos. Todo eso habíamos visto en Jalisco. Ahora, menciono todo esto porque a mí, como yo lo veo, lo que vemos ahora en este gobierno es una especie como de cambio de estrategia, ¿no? Como que ya no hay un interés tan palpable en agradar o en seducir o en tener una buena relación o en acallar a la prensa que es crítica, ¿no? Entonces, es muy transparente, en este caso, el desprecio, ¿no?, hacia esta forma de periodismo que se atreve a criticar, porque parece ser que se le apuesta precisamente a los medios sociales, ¿no? Y tenemos elementos o hemos observado cómo se ha acrecentado el gasto en este tipo de medios, claro, ¿sí?, en este tipo de estrategias que involucran pues a los medios sociales, ¿no? Con lo cual no solamente se trata de comunicación gubernamental legítima, también podemos intuir que hay ahí algunas maniobras, ¿no?, que no son legítimas, ¿no? A través de los medios sociales se puede distraer, se puede manipular lo que aparece, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Hay una noticia negativa acerca de una situación, de una cuestión del gobierno, alguna cuestión de quien gobierna, y se puede impulsar con recursos, ¿no?, un hashtag que distraiga la atención, o que tenga una idea que contradice, ¿no? Entonces, sí, definitivamente se pueden cooptar en ese sentido a las redes sociales. Y eso puede formar parte de una estrategia y se puede usar mucho dinero público para realizar eso en maniobras que no son legítimas, y eso, por supuesto, creo que nos afecta, porque es dinero desviado, ¿no?, de usos legítimos, en gastos legítimos que pudiera hacer el gobierno en comunicación pública, y también porque en cierta medida, de manera directa o indirecta, agrede, ¿no? Perjudica la libertad de expresión. Puede ser que se agreda a periodistas, como lo mencionaba la doctora Celia, pero también puede ser que
a través de esta desinformación se obstaculice el que las personas accedan a la información que verdaderamente necesitan, ¿no? Que se desvíe la atención, eso también es gravoso. Sí, claro, ya no estamos hablando solamente de una afectación al derecho de expresión de los periodistas y un atentado contra ellos, su labor, su vida, sino también una afectación en términos generales a la sociedad, ¿no? Y al derecho que tenemos de acceder a una información que esté contrastada, que no sea sesgada, en fin. Bueno, pues algunos datos, como comentábamos, bueno, México es uno de los 5 países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. A nivel de América Latina, México es el número 1 en la lista, con el 37.9% de los asesinatos de periodistas cometidos en el continente en las últimas 2 décadas. Le siguen Colombia, Brasil, Honduras, Guatemala y Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir ahondando sobre este tema, las perspectivas, qué se puede hacer, qué recursos tienen a mano los periodistas para intentar defenderse. Quédense con nosotros, esto es Catalejo, el programa del CUCH. Gracias por continuar con nosotros en Catalejo. Estamos el día de hoy platicando, dialogando con la doctora Celia del Palacio Montiel y la doctora Frida Rodelo. Bueno, algunos datos sobre este tema que abordamos el día de hoy, el periodismo como la profesión más letal. En promedio hay 10 asesinatos por año y se agrega un periodista cada 12 horas en México. Hay un promedio de 60 ataques al mes. Desde el año 2000, al menos 144 periodistas han sido asesinados en territorio mexicano y se calcula que hay más del 98% de impunidad, que es también uno de los graves problemas que afectan a la profesión, a los periodistas y de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Pues me gustaría preguntarles cómo propiciar la existencia de medios de comunicación y periodistas que apuesten por la libertad y la independencia editorial para gozar de una mejor democracia y qué tipo de garantías se le ofrecen al periodista para desarrollar su profesión, tanto por parte del gobierno, que bueno, ya hemos visto que son los principales perpetradores, pero bueno, si es que existe alguna, como de los propios medios en donde laboran los periodistas. Pues es un panorama bastante triste porque en efecto los periodistas que quieren hacer un verdadero trabajo informativo y de investigación sobre todo, encuentran con que no hay ninguna garantía para ellos. En realidad por parte del gobierno pues se han tratado de establecer mecanismos, este mecanismo de protección, etcétera, etcétera, pero al que no se le han dado suficientes recursos ni personal capacitado, etcétera. Hay muchas leyes, encontramos leyes y leyes y leyes, una ley federal, las leyes estatales, etcétera, etcétera, pero que no se cumplen, digamos, ojalá hubiera menos leyes, pero que se cumplieran, ¿no? No claro. No es un asunto tanto de leyes, y pues los mecanismos hay en diversos lugares del país, pues también otro tipo de asociaciones o comisiones gubernamentales que tratan de proteger a los periodistas, pero que no tienen tampoco los dientes, digamos, como para llegar a castigar. Pueden en todo caso acompañar, etcétera, pero pues no hay una garantía por parte del Estado para poder realizar de manera profesional pues su trabajo de los periodistas. Y por otro lado, pues los empresarios tampoco tienen un gran interés por proteger a los periodistas. Es muy rara la empresa que sí da todas las prestaciones, un salario digno, cuidados, cursos de protección a periodistas, etcétera, y que pues más bien lo que encontramos lamentablemente es lo contrario, ¿no? Entonces el periodista cuando está amenazado, cuando sufre algún ataque, se ve solo, se ve que no puede acudir pues prácticamente a nadie. Últimamente han surgido una serie de organizaciones, asociaciones, tanto internacionales como a nivel nacional,
Nacional, que han estado haciendo una labor pues muy loable realmente para tratar de proteger, para sacar a los periodistas de sus contextos peligrosos, etcétera, pero no es suficiente. Por otro lado, pues también tenemos que decir que está creciendo cada vez más el periodismo de investigación a través de estos periódicos independientes, de diarios digitales o semanarios digitales, y además pues estos grupos de investigación, que gracias a estos grupos es como estamos conociendo pues una gran cantidad de información potencialmente muy peligrosa, ¿no?, para los periodistas, y que bueno, se puede publicar en diversos lugares, que estas han sido las estrategias de los periodistas últimamente, publicar en muchos lugares al mismo tiempo y por un grupo de investigación grande, en donde no sea un solo periodista el blanco de los ataques. Entonces digamos que hay esperanza para el periodismo independiente, este periodismo comprometido, que además también ha tenido que enfrentarse a un desinterés de la ciudadanía, de los lectores, ¿no? Se hablaba de la sociedad civil, etcétera. Sí, pero hay realmente muy pocos lectores de periódicos. Entonces, cuando matan a un periodista, cuando pasa algo con un periodista, pues a la sociedad, digamos, allá afuera, le importa bastante poco. Y más bien le dan la razón casi siempre a estas voces que tratan de desacreditar a los profesionales, ¿no? Pues que eran chayoteros, seguramente estaba metido en algo turbio, seguramente se lo merecía, etcétera, 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 y esto se va repitiendo como en muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, también requerimos como a estos lectores comprometidos, ¿no?, que sean capaces también de comprometerse con estos periódicos independientes, que a veces piden donativos, a veces dicen, claro, suscríbete, ¿no?, para poder recibir, y no estamos acostumbrados a eso todavía. Entonces, pues también requerimos como esta sociedad más comprometida y más consciente de que requiere una información profesional y pues más potencialmente peligrosa para estos trabajadores que están en la línea de fuego. Claro, sí, pues sin duda el financiamiento de los medios de comunicación siempre ha dictado línea, ¿no? Y cuando el financiamiento viene de gobiernos, pues bueno, cuando viene de empresarios o cuando viene de lobbies de poder, si queremos una prensa mucho más libre, sin duda tendría que venir a partir de un financiamiento entonces público más general de parte de la sociedad, ¿no? Pues algunas de las medidas que veía que se han creado y que, como dice la doctora Celia del Palacio, pues han sido poco eficaces, veía que me daba un poco de risa esto de los botones de pánico, entregarles a los periodistas que son amenazados para que le piquen ahí cuando está ya el ataque inminente, ¿no? Les han puesto guardias armados afuera de su casa a las 24 horas que no han servido de mucho porque los han matado igual enfrente de ellos y frente a los ojos de sus familias, o los han puesto en programas de protección, con lo que los ha llevado a desplazar y muchas veces hasta perder la forma de sustento, ¿no?, de su profesión al ser movidos a otra ciudad donde no pueden seguir ejerciendo su profesión. Nos hablaba un poco de esta forma de resguardarse a través de la publicación en varios medios y por parte de varios periodistas. ¿Hay alguna otra red de apoyo que han creado los periodistas para su autoprotección? ¿Y qué tipo de recursos también nos quedan a nosotros como lectores para identificar estos ataques de libertad de información? Ok, bueno, mira, sí, es un tema muy interesante. Tenemos que recordar que la libertad de expresión tiene que ver con buscar información, con recibir información, también con difundir información. Y en este sentido, lo que caracteriza al periodismo, a la labor periodística, es que ellos son una especie de mediador, hacen una especie de mediación entre ciudadanía y entre gobierno, para que la ciudadanía logre acceder a este derecho a la información, ¿no?, que es otra manera en la que puede entenderse la libertad de expresión en su dimensión social. La pregunta era, Almendra, sobre...
¿Qué tipo de recursos podemos utilizar como lectores para identificar estas amenazas, para saber en dónde buscar información? O sea, frente a esto, en donde la único medio que tenemos oficial es el Twitter o la mañanera, ¿cómo identificar a dónde recurrir información? ¿Cómo identificar a dónde? Buscar información fidedigna, identificar que un medio de comunicación electrónico pues no esté financiado por ahí un grupo de interés, de poder, cómo creer también en esta, con la posverdad, ¿no? En qué información creemos, dónde buscamos. Es muy interesante cómo ante estas situaciones los periodistas han buscado formas de organizarse y de organizar su trabajo en red y también de tejer redes. Hace unas semanas, cuando se dio en Jalisco esta cuestión, uno de estos episodios de denostación hacia una periodista, a mí me pareció muy interesante cómo hubo muestras de solidaridad gremial, ¿no? Como que de esta manera se manifiesta que los periodistas, si bien es un gremio que difícilmente va a estar unido, porque es una actividad que se presta mucho a que se politice, ¿no? Y que haya relaciones especiales con los poderes, ¿sí? Si bien esto es difícil, sí se vio unidad, cierta unidad, ¿no? La actuación de ciertos grupos, para que no dejar sola a la reportera, ¿no? Para apoyarla moralmente. Y eso es muy importante, que haya una pues una serie de que haya solidaridad y que haya acciones coordinadas, pero también que me parecería muy importante que haya alianzas entre estos organismos, estas organizaciones u organismos gremiales y también los grupos o las organizaciones de la sociedad civil, para que sean más efectivos sus reclamos. Recordando que si se actúa de esta manera, las personas que gobiernan pueden percibir que es mayor el costo político, de cometer algo que pueda considerarse una afectación a la libertad de expresión y al periodismo, ¿no? Entonces, bueno, era lo que trataba de decir a la hora de hablar de la mediación, ¿no? entre de organizaciones de medios y periodistas. Nosotros no vamos directamente por la información, necesitamos que haya actores especializados que se dediquen especialmente a saber dónde buscar, sobre todo si vivimos en contextos en donde hay muchas personas con poder, ¿no? O en gobiernos o otro tipo de poder que activamente buscan ocultar la información o moldearla para que sirva a sus intereses. Claro, gracias, doctora Frida Rodelo. Vamos a ir a nuestro siguiente corte. Quédense, vamos a ir a las conclusiones. Regresamos. Gracias, estamos en Catalejo. Bueno, para hablar de las conclusiones o algo que se le parezca sobre este tema del riesgo de ser periodista en México, me gustaría preguntarles a nuestras invitadas, la doctora Celia del Palacio y la doctora Frida Rodelo, ¿cuál es la importancia de que la universidad pública se comprometa con el estudio y observación de estos temas que hemos abordado el día de hoy? Doctora. Yo creo que la universidad pública tiene una responsabilidad social muy fuerte y pues
tiene que ocuparse de un problema tan serio y tan grave como es la libertad de expresión, pues, y los ataques que se están cometiendo en contra de los periodistas. Y era un reclamo de los periodistas desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, de que por qué no se sentían como acompañados por la universidad, ¿no? Hace más o menos 3, 4 años la UAM intentó hacer esta red a favor de la libertad de expresión y en contra de la violencia contra periodistas, y pues eso es lo que se está tratando de hacer también ahora en la Universidad de Guadalajara. Este observatorio lo que intenta hacer justamente es, por un lado, la visibilización de estos ataques. Se va a entregar un informe con cierta periodicidad sobre cuáles han sido, pues cómo está la libertad de expresión, digamos, y sobre todo los ataques a periodistas, particularmente en la región de Occidente, pero pues también a nivel nacional. Y por otro lado, esta vinculación entre la academia y los periodistas, ¿no? Porque hemos visto que estaban como muy separados, cada quien por su lado de algún modo, y que bueno, nosotras como académicas pues hemos estudiado estos temas, pero de pronto la vinculación con el gremio está un poco como difícil, ¿no? Y de pronto se sienten como hasta explotados, o no sé, como de que pues nomás nos preguntas y no sé qué, pero de qué manera podemos nosotros como también acompañar ese tipo de investigaciones, y al revés, ¿no? De qué nos van a servir las investigaciones de ustedes, ¿no? En nuestra vida o en nuestros peligros que estamos afrontando. Vinculación entre academia y periodistas, y sobre todo pues hacer un intento de apoyar la profesionalización y sobre todo conocer los intentos que ya se han hecho desde estas redes de periodistas, la red de periodistas de a pie sobre todo, Reporteros Sin Fronteras, pero Periodistas de a pie en particular tienen una serie de iniciativas muy, muy interesantes que yo creo que hay que tomarlas en cuenta y pues apoyar estas iniciativas para poder también ayudar a los periodistas en riesgo. Y por otra parte, pues la investigación especializada sobre estos temas de violencia contra periodistas, que bueno, están en diversos lugares de la universidad, Frida y otras muchas personas que están estudiando estos temas, y pues que podamos pues hacer un conjunto, digamos, más fuerte para poder visibilizar este tema. Una cátedra con el nombre de un periodista asesinado, que sería pues rotatoria, y que se visibilice de esta manera y que se vea como el poder de la universidad pública que está apoyando a los periodistas. Excelente, estaremos al pendiente de las labores próximas que implemente el observatorio. Gracias, doctora Celia. Doctora Frida, sus comentarios finales sobre este tema. Es muy importante, muy enriquecedor que haya algún esfuerzo de observatorio que sea permanente y que no deje el tema, ¿no? Por supuesto. Tenemos, bueno, a mí, desde mi punto de vista, en Jalisco somos afortunadas y afortunados por la sociedad civil que tenemos, pero últimamente ha estado un poco desganada, ¿sí? No tenemos muchos recursos, ¿no?, económicos para poder realizar observación. Tampoco digo que la universidad pública tenga muchos, pero, o sea, es bien importante. Lo que quiero decir es que es bien importante cualquier esfuerzo que se sume y que pretenda de manera permanente tener este tema. Pongo una cuestión. La ley local, ¿no?, llamada Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se promulga en Jalisco en diciembre de 2016. ¿Para qué ha servido esa ley? ¿Sí? ¿Quiénes han dicho algo al respecto? No se ha dicho nada. La ley no ha logrado nada. La ley postula que haya un consejo consultivo conformado por personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Ese consejo consultivo no se ha reunido, ¿sí? ¿Y quién ha dicho algo al respecto? No se ha comentado nada. Y así tenemos varios temas que se podrían impulsar
Claro, siempre con la vinculación con las personas más interesadas, que en este caso son las y los periodistas, ¿no? Pero temas como comunicación social, ¿no? Cómo reglamentarla para que haya reglas claras. Ese sería un gran tema, ¿no? Tanto a nivel federal como a nivel local. Las condiciones laborales también, igualdad de género dentro de las redacciones, ¿no? Y el gasto público en medios tanto tradicionales como en estrategias digitales y sus efectos perversos, también otro tema, entre varios. Excelente, pues sin duda hay muchos temas que deben ser abordados. Esperamos en un futuro abrir el espacio aquí para seguir cuestionando y observando estos fenómenos. Pues por el momento, por el día de hoy ha sido todo. Lo esperamos la próxima semana en su espacio Catalejo. Hasta luego.